¿Ok? Habíamos partido de que bueno, revisamos el cálculo de expansiones del suelo y vimos que de acuerdo a la geometría, pues también cambian la parte de expansiones. Vimos que teníamos 0.42 centímetros y aquí, es el asentamiento de 1.28. ¿Sí? Para la zapata ZC1 y para la zapata ZC2 teníamos una expansión de 60 centímetros y un asentamiento de 2.1 centímetros. ¿Ok? Entonces vean que a pesar de que sea poca la diferencia, hay un ligero asentamiento diferencial de las zapatas. Entonces, algo que habíamos visto durante el... Voy a agregar una diapositiva. Déjenme agregar mejor bastantes porque vamos a ocupar. Ok, entonces, a pesar de que sea poca la diferencia, tenemos un asentamiento diferencial entre las zapatas. Tenemos la zapata de colindancia, ZC1. Lo voy a dibujar nada más en corte, que es 0.8 metros. Y la zapata ZC1, perdón, la ZC2, la que se encuentra en este punto, de 1.3 metros. Y, bueno, vamos a poner de una vez las 4, que van unidas con su trave de liga. La siguiente, que sería otra vez ZC2, con su trave de liga. Y la última, que sería la ZC1 del otro eje. ¿Ok? Habíamos dicho que la deformación, bueno, de acuerdo a lo que calculamos, tenemos un asentamiento de 2.1 centímetros para ZC2 y 1.28. 2.1 centímetros y 1.28. Es 1.28 centímetros. ¿Ok? Entonces, le habíamos visto que tendremos que revisar la parte de asentamientos diferenciales que se pueden generar en la cimentación. ¿Sí? Tenemos una distancia entre ejes de 5.8 metros en este caso. ¿Sí? Igual para este caso. 5.8 metros. Y en este caso son 6 metros para las intermedias. ¿Ok? Entonces, el asentamiento diferencial se mide como si fuera una distorsión, que es la diferencia entre asentamiento entre la longitud. La longitud es la distancia entre los ejes. Este sería L. ¿Okay? Este sería ZC1. ¿Okay? Entonces, el asentamiento diferencial sería igual a 2.1 centímetros menos 1.28 entre la distancia que hay entre los ejes, pero en centímetros. Entonces serían 580 centímetros. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? .0014. .2014. Ok. Les había comentado que entre L, el límite es .202 para estructuras de concreto, no, son de mampostería,
.204 de concreto y .206 de acero. Concreto y acero. ¿Sí? Entonces, vean que estamos cumpliendo con la normativa. Estamos debajo del límite. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Ok? Ahora, ¿ustedes creen que se comporte de esta manera la cimentación? O sea, me refiero a que el asentamiento de esta zapata va a ser igual al de esta zapata. Yo digo que Vamos a empezar. A ver, ¿recuerdan la parte de distribución de esfuerzos? La teoría parte de que se generan bulbos de presión. Se generan bulbos de presión. Es decir, que aplicamos una carga en un cierto punto y va a tener sus, digamos, afectaciones a los diferentes puntos. ¿Sí? Es decir, que si aplicamos la carga en la zapata ZC1, va a afectar a la zapata ZC2 sobre el eje B, la que se encuentra sobre el eje C y a la que se encuentra sobre el eje D. ¿Sí? No trabajan como elementos individuales como lo habíamos trabajado al inicio. ¿Sí? ¿Hay alguna duda si se entiende la parte de la distribución de esfuerzos? ¿Por qué afecta una respecto a la otra? sí. Entonces, vean que lo que nosotros calculamos es esta influencia en el centro, pero hacia los lados, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a emplear lo que, bueno, es el principio de interacción suelo-estructura. La interacción suelo-estructura, el objetivo principal es buscar la compatibilidad de deformaciones entre la estructura y el suelo. ¿Sí? No trabajan como elementos individuales. Hay que buscar que las deformaciones sean compatibles y con base en las deformaciones podemos decir, pues se esfuerza tanto y podemos hacer un diseño estructural de la cimentación. ¿Sí? Pero hasta ahorita, digamos, sí se entiende la parte de la distribución de esfuerzos. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Le voy a poner interacción suelo-estructura. O también muchos lo llaman ISE, nada más. ¿Okay? Como les comentaba, parte del principio de que tenemos nuestras zapatas. Solamente lo voy a dejar así. Y lo voy a poner un poco más cerca con respecto al otro. Nada más de fin ilustrativo. Entonces tenemos esta zapata corrida. Este lado igual. ¿Okay? Ahora, esto lo tenemos a un cierto nivel de desplante. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar primero la carga sobre el punto o la zapata 1. Zapata corrida 1, la que se encuentra sobre el eje A. ¿Okay? A la profundidad tenemos diferentes estratos. Vamos a llamarlos de manera diferente. El estrato A, el estrato B, el estrato C, el estrato D y no tiene que salir a cuadrado. Vamos a dejarlo nada más en C. Hasta la cantidad de estratos que tengamos. Digamos, eso, los estratos es algo que no podemos nosotros manejar. Realmente depende completamente de la condición que tenga. ¿Okay? Entonces, si aplicamos
la carga en 1, vamos a obtener una cierta influencia en la zapata 1 debido a la zapata 1 en el estrato A. ¿Sí queda claro la parte de los subíndices? Después vamos a tener una influencia debajo de la zapata 1 debido a la zapata 1 sobre el estrato B. Y la influencia en 1 en el estrato C. Ahora, este sería la zapata 2, este sería la zapata 3 y la zapata 4. ¿Cómo serían los subíndices para la zapata 2? La influencia debido a la zapata 1, la zapata 2, para el estrato A. La siguiente. La influencia debido a 1 en el estrato 2, en el estrato B. La influencia debido a 1 en la zapata 2 del estrato C. Y así sucesivamente. Sería 1, 3 A, 1, 3 B, 1, 3 C. El siguiente sería 1, 3, 4 en A, 1, 3, 1, 4 B, 1 en 4 en C. ¿Okay? ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Solamente estamos considerando la carga sobre la zapata 1. ¿No hay dudas? Entonces, la deformación la calculamos como un incremento de esfuerzos por un módulo de deformación elástica por un espesor. ¿Sí? Este incremento de esfuerzos lo calculamos como la influencia por una cierta carga Q. ¿Ok? Entonces, podemos calcular cuál sería el asentamiento en cada uno de los estratos debido a solamente la carga sobre la zapata 1, así como lo estamos marcando. ¿No hay dudas? Entonces, vamos a simplificarlo un poco más. Vamos a decir que esto de aquí, el espesor por el módulo de deformación elástica, va a equivaler a un alfa I. ¿Sí? Es decir, que vamos a tener un alfa para el estrato A, un alfa para el estrato B y un alfa para el estrato C. Estas alfas cambiarían de acuerdo a la carga de las zapatas. A ver, David, ¿cambiarían esas alfas de acuerdo a bueno, si cambiamos de zapata? Vean que está en términos del modo de elasticidad y del espesor. El espesor de los estratos no van a cambiar. Lo que va a cambiar es la influencia y la sobrecarga, ¿no? Vimos que la influencia depende de la geometría de la zapata y la sobrecarga, pues, depende de tanto de la descarga como de la geometría, del área de contacto. ¿Sí? Entonces, podemos generar una matriz. Esto mismo lo generamos como si fuera una matriz, pero ¿cómo multiplicaríamos estas matrices? ¿Se podrían o no se podrían?
Creo que no, profe, ¿sí? No, recuerden que cuando multiplicamos matrices es renglón por columna. ¿Sí? Tenemos un renglón de 4 y una columna de 3. ¿Sí? No es compatible la matriz. Entonces lo que haríamos sería transponerla. Con esto de aquí lo llamamos como matriz de influencias. Y J. ¿Sí? Entonces si la transponemos, ¿cómo quedaría? 1, 1, A. La influencia 1, 1, B. La influencia 1 en 1 en C. La influencia 1, 1 en 2 A. La influencia 1 en 2 B. La influencia 1 en 2 en C. La influencia 1 en 3 en A. La influencia 1 en 3 en B. La influencia 1 en 3 en C. La influencia 1, 4 en A. La influencia 1 en 4 en B. Influencia 1 en 4 en C. ¿Sí? Esta sería igual a la matriz transpuesta de influencias. ¿Sí? Entonces ahora sí se podría multiplicar por un alfa. Un vector alfa en A y alfa en C. ¿Sí? Vean que al final las propiedades, la influencia sobre el estrato A se está multiplicando sobre, más bien por el alfa que corresponde a las propiedades del estrato A. La influencia en el estrato B se está multiplicando por las propiedades del estrato B y en C. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Profesor, ¿Sí? pero solo es en este caso, ¿no? Digamos, si tuviéramos 3 zapatas, sí lo hubiéramos podido hacer sin transponer. No, se tiene que transponer porque no sería compatible bueno, si sería de 3 por 3, sí sería compatible, pero no estaríamos representando eso, porque imagínate que, voy a poner una línea para que sepa, que dejamos esta matriz, ¿no? De 3 por 3. Estaríamos multiplicando la influencia del estrato A por las propiedades del estrato A. Entonces, hasta ahí estaría bien. El siguiente sería la influencia del estrato A por las propiedades del estrato B. ¿Sí? Aquí ya no sería compatible. Y la siguiente sería lo mismo. Estamos multiplicando la influencia por las del estrato C, cuando realmente no corresponde. Ok, sí, gracias, profe. Por eso es que se tiene que transponer. Así ya relacionamos influencias con respecto a las propiedades del suelo. ¿Dudas? Ahora vamos a llamar a una deformación unitaria y J. ¿Sí? Esta va a ser cuando la sobrecarga Q por la influencia por el espesor del estrato, bueno, por el módulo de elasticidad, por el espesor del estrato, y si Q es igual a 1, ¿qué pasaría? Una tonelada sobre metro cuadrado, o depende de las unidades que estemos trabajando, a lo mejor es 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Pero es igual a la unidad, ¿sí? Entonces, este sería 1, y solo lo dejamos en términos de las influencias, ¿sí? Si lo multiplicamos esta matriz, será igual a la matriz, bueno, alfa A por la influencia de 1 en 1 en el estrato A, más la influencia de 1 en 1 en el estrato B por el alfa B, más influencia de 1 en 1 en el
estrato C por el alfa C. ¿Ok? Entonces, ¿a qué sería igual todo esto? Sería igual a la deformación de la zapata en 1 debido a la zapata en 1. Debido a la zapata 1 en la zapata 1. ¿Sí? Pero estamos aplicando carga unitaria, entonces lleva su pequeña testa. Ahora, ¿qué sería con la siguiente? Sería alfa A por la influencia por la cargada a la zapata 1 en el estrato 2 para el estrato A, más la influencia de 1 en 2 en B por alfa B, más la influencia de 1 en 1, no, 1 en 2 C por alfa C. Entonces, aquí sería la deformación debido a la zapata 1 en la zapata 2. ¿Sí? Con una carga unitaria. Después sería lo mismo, pero con alfa 1, 3, alfa 1, perdón, delta 1, 3, la deformación de 1 en 4. ¿Sí? Entonces vean que al final la matriz de influencias por el vector de propiedades del suelo, bueno, vamos a poner el nombre, alfa es el coeficiente de deformación volumétrica. ¿Sí? Entonces es una propiedad del propio estrato. ¿Sí? Entonces vamos a obtener un vector de desplazamientos que sería un delta 1, 1, delta 1, 2, delta 1, 3, y delta 1, 4. Con esto ya calcularíamos las deformaciones. ¿Qué opinan? Yo no entendí una cosa. ¿Para qué se volvió unitario? Ok, para simplificar un poco más la parte de las deformaciones. Ahorita lo asentamos y vemos por qué, bueno, cómo cambiamos ese descarga unitario. ¿Ok? Digamos, hasta aquí no hay ninguna duda. Ah, profe. Entonces, sería lo mismo. Bueno, aquí solamente calculamos las deformaciones debido a la sobrecarga en la zapata 1 y vemos la afectación sobre todas las demás. ¿Sí? Y obtuvimos un vector de desplazamientos unitarios. Pero al final tenemos que hacer lo mismo, pero ahora cargando la zapata 2 y verificar la afectación en 1, en el estrato A, B, C, la afectación en 2, en el estrato A, B, C, en 3, en 1, A, B, C, en 4, en A, B, C. ¿Sí? Asimismo, con la zapata 3 y finalmente con la zapata 4. Así tantas cantidad de zapatas tengamos. ¿Dudas? ¿No? Entonces, con esto tenemos un vector, oye, de cada sobrecarga en cada zapata, obtenemos un vector de desplazamientos. Si
más bien, si obtenemos los 4 vectores, podemos hacerlo en una matriz. Uno, dos. ¿Sí? Y al final vamos a obtener el desplazamiento. Bueno, si lo acomodamos como vector, quedaría así. 1 en 1, 1 en 2, sí. 1 en 3, sí. 1 en 4, sí. La deformación dividido 2 en 1. La deformación dividido 2 en 2. La deformación debido a 2 en 3, la deformación debido a 2, debido a 4, en 4, la deformación de 3 en 1, la deformación de 3 en 2, la deformación de 3 en 3, la deformación de no, me olvidó, 3 en 4, la deformación de 4 en 1, la deformación de 4 en 2, la deformación de 4 en 3 y la deformación de 4 en 4. ¿Sí? Tendríamos esa matriz. Pero ahora, bueno, partimos de que la sobrecarga era igual a la unidad, ¿no? Pero sin embargo, cada zapata tiene su diferente presión de contacto, debido a geometría, descargas, en fin. ¿Sí? Y no podemos obligar a que mantenga esa presión de contacto la zapata porque no sería correcto. ¿Sí? Sería dejar de lado toda la parte del diseño solamente por mantener una presión de contacto igual en las zapatas. Entonces, para poder relacionarlo, generamos un vector de sobrecargas, ¿sí? Que sería la presión de contacto de 1, la presión de contacto de 2, la presión de contacto en 3 y la presión de contacto en 4. ¿Sí? Ahora, quiero que ustedes me respondan. ¿Es compatible la matriz? ¿Está representando lo que es? Sí, sí es Sí. compatible. Sí, pero Sí es compatible, pero ¿está representando realmente lo que es? ¿A qué me refiero? Esta es la deformación que se produce por la sobrecarga en uno, ¿ok? Entonces, ¿por qué presión de contacto tendría que generarse? Por la presión de contacto en uno, ¿no? Entonces, hasta ahí es correcto. Estamos calculando la deformación que se genera debido a 1 en el estrato 1 por su presión de contacto. Y obtendríamos la deformación de 1 en 1 con la presión de 1. Ahora, con la siguiente, es la deformación en el punto 2, no. No fue. Sí, la deformación de 2. La deformación de 2 en el estrato 1. Lo multiplicamos por la presión de contacto y es correcto. La siguiente, la deformación en 3 en 1. ¿Sí? Estamos aplicando la sobrecarga en 3 para la de zapata 1. Entonces, sería correcto. Y la siguiente sería la deformación en 4 debido a 1. Aquí también sería correcto. ¿Sí? ¿Y esto qué nos daría? Vamos a multiplicarlo.
la deformación de 1 debido a 1 por la sobrecarga en 1, más la deformación unitaria en 2 debido a 1, no. La deformación debido a la sobrecarga en 2 en el estrato 1 para la zapata 1 por la sobrecarga 2, ¿sí? Más la deformación debido a la zapata 3 para la zapata 1 por la presión de contacto en 3, más la deformación de 4 en 1 por la presión de contacto en 4. ¿A qué sería toda esta suma igual? A la deformación en la zapata 1, ¿no? Exactamente. Aquí ya tendríamos realmente cuál es la deformación en 1. Si lo aplicamos para los demás renglones, sería exactamente lo mismo. Vamos a obtener la deformación real en 2, la deformación real en 3 y la deformación real en 4, considerando todas las zapatas. ¿Sí? Vemos que realmente están interactuando todas las zapatas. Por eso también la parte de interacción sobre estructura. ¿Sí? Entonces, generamos esta matriz completamente de asentamientos. ¿Sí? Si lo simplificamos, esta se llama matriz de hundimientos. Matriz de hundimientos. Este sería un vector de cargas. Y este sería el vector de desplazamientos. ¿Sí? Al final, de manera sintetizada, se le llama así. La deformación de IJ unitaria, cuando tiene el testa es unitaria, por el vector de cargas QI, es decir, todas las zapatas, va a ser igual a el vector de desplazamientos. ¿Sí? Vean que ya no tiene la testa. A toda esta simple ecuación se le llama EMA, que es ecuación diferencial de asentamientos. ¿Dudas? ¿No? Vean que, digamos, es algo laborioso, pero se puede hacer. Entonces, ¿cómo creen que sean los asentamientos que obtengamos utilizando la interacción sobre la estructura con respecto a los que calculamos como zapata individual? ¿Serían mayores o menores? Deberían ser menores, ¿no? ¿Menores cuáles? Estas. No, porque Mayores estos. serían mayores porque estamos considerando la afectación de una con respecto a la otra, no solamente la de una sola zapata. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Ya lo copiaron? Profesor, Sí. esto solo se aplica cuando la zapata está actuando junta. Bueno, las zapatas están unidas, ¿no? Con las traves de liga. No, aunque estuvieran separadas, lo podríamos hacer. Porque al final sería buscar la afectación de una con respecto a la otra.
Aunque estén unidas, separadas, se puede hacer. Por ejemplo, cuando vemos la parte de interacción, las cimentaciones compensadas, normalmente el área de desplante de la cimentación es igual a la huella del edificio. ¿Sí? Entonces, si tienes una losa o un cajón completo, ¿cómo le harían ahí ustedes? ¿Qué pensarían? Me voy a explicar. Imagínense que tienen un cajón de cimentación que es completo así. ¿Cómo podrían hacer la interacción sobre un elemento completo y continuo? Pues cuando, por ejemplo, cuando lo hagamos en la parte de cimentaciones compensadas, lo que vamos a hacer es dividir el cajón en dovelas. Va a aplicar exactamente lo mismo, pero vamos a discretizar, que es tal cual dividir la cimentación en elementos más pequeños. ¿Sí? Al final tiene que ser lo mismo. Es un elemento que lo estás dividiendo en muchos pedazos. ¿Sí? ¿Hay dudas aquí? Yo, profe, con lo anterior no entendí bien por qué estos son mayores. Ok. Porque cuando, vamos a hacerlo aquí. Cuando calculamos los asentamientos como elementos individuales, estamos considerando solamente estos. ¿Sí? Aplicamos la carga en uno y vemos cómo afecta solamente a la zapata 1. Estamos despreciando todos estos elementos. ¿Sí? Entonces, después vamos a empezar a considerar cuál es la afectación de la zapata 2 en 1, la afectación de la zapata 3 en 1 y la afectación de la zapata 4 en 1 y viceversa para todo. ¿Sí? Ya no. Entonces, con los que se tiene que diseñar son con estos. Exactamente. Con esto realmente se tendría que revisar el asentamiento. Ok, Profe, gracias. entonces, con la sección que obtuvimos, habría que probarla y si no pasa, ¿se tendría que proponer otra? ¿O Exactamente. cómo? ¿Sí? Se tendría que ampliar la sección. ¿Sí? Al ampliar la sección, ¿qué pasa? Vamos, Disminuye El los área de esfuerzos. contacto. aumenta el área de contacto y disminuye la presión de contacto. ¿Sí? Recuerden que la presión de contacto es igual a la descarga vertical entre el área. Si aumenta el área, disminuye Q. Entonces, a lo mejor empezamos a jugar ahí con eso. ¿Dudas? Ok. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Para empezar a hacer el ejercicio. ¿No? Entonces, voy a cerrar esto. ¿Ya lo copiaron? Ya. Me voy a regresar aquí a la hoja de Excel. Nosotros ya teníamos programadas las profundidades de acuerdo al ancho de la sección. ¿Sí? Recuerdan que les había dicho que esta ecuación la obtuvo Sebart para simplificar sus cálculos. ¿Sí? Ahora están viendo por qué. Si variamos X hacia la horizontal, estamos considerando solamente esa zapata y vamos a ver cómo va a afectar a las demás zapatas. ¿Sí? Por eso es que Sebart la modificó de esta manera en específico, para simplificar sus cálculos. Recuerden que antes no tenían las herramientas que hoy tenemos en día como un elemento de cómputo. No tenían la herramienta para programar sus ecuaciones. Vean que, por ejemplo, nosotros en Excel
son ecuaciones un tanto largas, que ya una vez programadas ya no hay problema. Pero imagínense hacerlo esto para todas las zapatas a todas las profundidades. ¿Cuánto se van a tardar? Entonces, por eso lo ideo de esta manera, para que sea un poquito más sencillo, que aún así es muy complicado. ¿Ok? Entonces voy a copiar una hoja. Voy a copiar. Y le voy a llamar IC, que es de interacción sobre estructura. Primero vamos a cambiar nuestros, vamos a obtener, dejen borrar esto. Así. Vamos a obtener el vector alfa, ¿sí? Si recuerdan, el vector alfa símbolos. El vector alfa multiplica al módulo de elasticidad de deformación elástica por el espesor, ¿sí? Solamente hay que hacer compatibles las unidades, ¿sí? Este es centímetros cuadrados sobre kilogramo y este está en metro. Vamos a multiplicarlo por 100 para que al final nos dé las unidades. ¿Ok? ¿Qué unidades tendría entonces? Centímetros cúbicos sobre kilogramo. ¿Ok? Ahora, ¿nos importan los que están por arriba de nuestra profundidad de desplante? Pues no, porque son estratos que no entran en la ecuación, ¿sí? Todo está por debajo de. Entonces voy a fijar esto. Y voy a quitar esto de aquí. Borrar todo lo demás. ¿No hay duda hasta aquí? ¿Cómo se obtuvo este vector alfa? Ahora, para que no nos genere conflicto al final, hay que pasarlo a centímetros, a metros cuadrados, metros cúbicos sobre kilogramo, ¿sí? Entonces sería metros cúbicos sobre tonelada. Y esto, ¿cómo lo haríamos? Sería dividirlo entre 1000. Entre 1000. Pueden hacer la conversión y les tiene que dar que se tiene que dividir entre 1000. ¿Ok? ¿No hay ninguna duda hasta aquí? No. ¿Podría repetirlo, profesor? Por favor. ¿Cuál? Esa celda. Nada más. Ok. Se divide entre 1000. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces vamos a obtener nuestra matriz de influencias primero. La matriz de influencias debido a la zapata 1. ¿Sí? Tenemos que hacer esto para las 4 zapatas. Ese es el problema. Entonces, vamos a ponerle 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Son 4 zapatas las que estamos trabajando. Permítanme, déjenme seleccionar todo porque como hay unas celdas que estaban en azul, me va a marcar algunas, sí. ¿Ok? Y para acá abajo sería el estrato A, B, y no es que no sé cuántos estratos son. Sería a partir de aquí. A, B, C, D, E, F, G. ¿Ok?
Entonces, vamos a calcularlo para la zapata 1. La zapata 1 tiene un ancho de 0.8 y un largo de 8 metros. Algo que no les había comentado. Bueno, sí se lo comenté, pero no les expliqué. Les había dicho que esta ecuación que hizo Sebart es una aproximación del método de Boussinesq, ¿sí? ¿Por qué es una aproximación? Por al modificarlo de esta manera, hay algunas cosillas que se fueron. Entonces, digamos, si fuera la condición real, si cambiamos lambda por b, técnicamente tendría que ser lo mismo, ¿no? No está cambiando el área, solamente estamos rotando la cimentación. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Recuerden estos números, punto 707, 8 y punto 8. ¿Sí? Vean que ya nos dio igual y tendría que dar exactamente lo mismo. Solamente estaríamos rotando las zapatas. ¿Sí? Por eso es que cuando calculen las influencias con este método, recuerden que 2B es el sentido más largo de la cimentación. ¿Sí? Bueno, regresamos a esto. Ok, entonces la zapata 1 tiene un largo de 8 metros y un ancho de 0.8 metros. ¿Sí? Queremos calcular primero cómo va a afectar la zapata 1 en 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el valor de X? 0. 0. ¿Sí? Entonces, con ese valor de X, copiamos el valor de Y y los pegamos aquí. Ya tenemos la influencia de 1 en todas las demás. Ahora vamos a ver cómo afecta la zapata en 2. ¿Sí? Profe, X se medía desde el centro. Ajá, del centro de la zapata. Gracias. Voy a hacer un dibujo por aquí. Entonces, para la zapata tenemos de 0.8 metros. Ya calculamos aquí. La siguiente la está a... Veamos. Por favor. Y esta tiene un ancho de 1.3, ¿sí? Y queremos calcularla en el centro. La distancia entre esta con respecto al eje de la otra son 5.8 metros. 5.8 metros. Ujú. Entonces, a paños tendrá que ser 6 metros. Aquí, acá son 6 metros. ¿Sí? Entonces sería 6 metros menos 0.4. Entonces sería 5.6 metros. La distancia de aquí hasta acá, 5.6 metros. ¿Sí está claro? Entonces, si queremos calcular cómo afecta la zapata 1 y la zapata 2, ¿cuánto sería el valor de X? Será igual a 5.6. ¿Sí? Vean esto también, cómo se modifican las gráficas. ¿Sí? Antes se generaba la mayor sobrecarga en la superficie, bueno, más cercana a la superficie, y se atenuaba la profundidad. Al cambiar el valor de X, se le hace una pequeña como panza a las influencias, es decir, que a más profundidad les va a afectar. Sí, en los estratos superficiales no pega tanto, pero esa influencia pega más en los estratos profundos. Entonces, de igual manera, copiamos el valor de phi, bueno, las influencias. Okay. La siguiente, para la zapata 3,
será igual a 5.6 más la distancia entre ejes, que eran 6 metros. Ujú. Copiamos igual nuestras influencias. Ahora para la zapata 4 sería lo mismo, pero recuerden que ahora dejen mejor lo dibujo. ¿No hay duda hasta aquí? Es un 5.27. Bueno, vamos a terminarlo rápido. El otro es igual aquí. Son 6 metros. Este punto. Y el otro sería aquí. Y la distancia son 5.6 metros con respecto al punto. ¿Sí? Entonces sería 5.6 por 2 más 6 metros. Una vez revisarán esas distancias. Entonces, copiamos el valor de h igual 2 y con eso obtenemos la influencia debido a 1 en todas las demás zapatas. Vean que, por ejemplo, toda la columna para 1 es la mayor con respecto a todas las demás. ¿Sí? Entonces, esto lo multiplicamos por el vector alfa. Ahí está. Copiar. Listo. A ver. Puedo quitar esto, pero no quería. Dejar acá arriba. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Entonces, esta distancia es aquí. Esta distancia es acá. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, vamos a obtener el vector de desplazamientos unitario. Y este se genera con la multiplicación. Bueno, voy a seleccionar primero todas las celdas. Más mmult de la matriz de influencias. Coma. Y seleccionamos la matriz. El otro, el vector. Hay algo que estoy haciendo mal. ¿Qué me faltó hacer? La transposición. Transponerla. Después. Ok. Entonces selecciono todo esto. Y aquí en pegado especial está la opción de transponer. ¿Sí? Ya se transpuso. Ahora sí, copiamos nuestro vector alfa. Y obtenemos el vector de desplazamientos. Seleccionamos todas las celdas, más mmult. Seleccionamos la primera matriz. Después el vector. Cerramos paréntesis, control shift enter. Ya, caray. Ya. Ok. Tiene que salir una matriz de 4, no de 6.
2, 3, 4. Seleccione 3 valores ahora. A ver, mejor los anoto aquí. 1, 2, 3, 4. Sí. Ahí está. Esas serían las deformaciones. ¿Sí? Para la descarga unitaria. ¿Hay dudas hasta aquí? Para la próxima clase, quiero que obtengan la matriz de asentamientos. ¿Sí? Es decir, que obtengan el vector para todas las demás zapatas. Cambiando con la sobrecarga en 2, debido a 2, en 1 y así. ¿Ok? Al final, ¿de qué tamaño les tiene que resultar la matriz? La matriz siempre va a resultar una matriz cuadrada y va a resultar de tanto número de dovelas o de zapatas tengas. ¿Sí? En este caso tenemos 4 zapatas y la matriz que vamos a obtener sería de 4 por 4. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Qué Entonces, matriz dijo que quería, profe? ¿perdón? ¿Cuál matriz dijo que quería? La de asentamientos. Esta de acá. Esta, la matriz de hundimientos. ¿Ok? Y ya la próxima clase lo aterrizamos completamente al ejercicio y les dejo el examen. ¿Ok? Entonces nos vemos el lunes.